Hola, mi nombre es Marina Navarro y soy dinamizadora de la OTC de Burguios de Toledo. Bienvenido al taller del panorama actual de la energía. Este taller vamos a dividirlo en varios bloques. En este primer bloque vamos a hablar de la estructura del sistema energético actual. El ciclo de la vida de la energía eléctrica es muy sencillo. Esta es producida por distintas compañías en sus centrales de generación, térmicas, eólicas, hidroeléctricas, solares, etc. Después se mueve por las redes de transporte y distribución, propiedad de compañías reguladas. Y finalmente es suministrada a los clientes finales a través de las compañías comercializadoras. En la siguiente diapositiva lo vamos a ver más en profundidad. El sistema energético actual está definido por cuatro funciones muy marcadas, ¿vale? En este caso la primera sería la de generación o producción, la siguiente sería transporte, distribución y comercializadora, por última. Vamos a empezar con los productores, que son los encargados de la generación de la energía eléctrica utilizando diferentes tecnologías, eólica, nuclear, solar, térmica, gas, carbón, y que luego va a venderse en el mercado mayorista. Suele englobarse en productores de electricidad de origen bien renovable o fósil. Del siguiente actor que interviene en el sistema energético es el operador del sistema, que se encarga del mantenimiento de la red de transporte y distribución. En nuestro país, el responsable de estas es la Red Eléctrica de España, una empresa de origen privado. Como curiosidad, en su página web se puede consultar la demanda y la producción de la electricidad en tiempo real, según las diferentes fuentes de generación de electricidad: solar fotovoltaica, hidráulica, eólica, nuclear, ciclo combinado, etc. Esta web sería www.ree.es. La siguiente función de la que vamos a hablar es transporte. Se trata de la parte constituida por los elementos necesarios para llevar la energía hasta los puntos de consumo y a través de las grandes distancias. La distribución, el siguiente función sería la distribución. Dentro del sistema de suministro eléctrico, su función es el suministro de energía, desde la subestación de distribución hasta los usuarios final, medidor o contador del usuario. Para que nos aclaremos, la distribuidora es la compañía de toda vida, la que se encarga de llevar el suministro de electricidad a nuestra casa. Es la compañía que se encarga de tender las redes eléctricas o las canalizaciones, de instalar a los contadores, darse de alta cuando llegues a una nueva casa, también de la lectura del consumo y de arreglar las averías en el suministro y garantizar su calidad. No es posible elegirla, tenemos una distribuidora asignada con criterios geográficos. El gobierno se encarga de fijar cuánto debe cobrar la distribuidora por hacer este trabajo. Eso es importante, esto es conocido como la tarifa de acceso, que es el componente incluido en las tarifas que pagamos. El siguiente actor que interviene, en este caso, sería la comercializadora. Son las empresas que actúan de intermediarias entre el distribuidor y el consumidor final. Ellos compran la energía a las compañías distribuidoras y la venden a sus clientes con sus propios precios. En un mercado liberalizado, el usuario puede elegir con quién contrata el servicio de gas o luz. Elige entonces la comercializadora. Es con la comercializadora con la que firmamos el contrato de suministros y ella firma en nuestro nombre en un contrato con la distribuidora. Y el último actor de este esquema es el consumidor. Puede elegir libremente su compañía comercializadora y ésta se encarga de pagar los servicios anteriores y los suyos propios. En este siguiente bloque vamos a hablar de los precios de la luz para el consumidor final en España, y los cuales se determinan a través de varios factores y mecanismos. En la siguiente diapositiva te explico los principales. Como podéis ver, he realizado un esquema de los principales factores que determinan el precio final de la luz. En el primer punto, como veis, está el mercado mayorista. El precio de la electricidad en el mercado mayorista, conocido como el pool, influye directamente en lo que los consumidores pagan. Este precio se establece a través de subastas diarias, donde las empresas generadoras ofrecen su electricidad. La oferta y la demanda juegan un papel crucial en la fijación de este precio, que más adelante explicaré más detenidamente.
El segundo punto serían los costes regulados. Además del precio del mercado mayorista, hay costes regulados que se añaden a la factura. Estos incluyen peajes de acceso, que son las tarifas que se pagan por el uso de la red eléctrica, y otros cargos relacionados con el sistema eléctrico, como el coste de las energías renovables y la gestión de residuos. En este tercer punto estarían las comercializadoras. Las comercializadoras son las empresas que venden electricidad a los consumidores finales. Ellos compran la electricidad en el mercado mayorista y luego fijan un precio que incluyen su margen de beneficio. Las comercializadoras pueden ofrecer diferentes tarifas y planes, lo que permite a los consumidores elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades. En el cuarto punto estarían los impuestos. La factura de la luz también incluye impuestos como el IVA o el impuesto sobre la electricidad, que son aplicables a todos los consumidores. En el quinto punto, y por último, serían las tarifas. Existen diferentes tipos de tarifas, como la tarifa regulada, PVPC, y las tarifas de mercado libre. La tarifa regulada se ajusta automáticamente al precio del mercado mayorista, mientras que las tarifas de mercado libre pueden ser fijas o variables, dependiendo de lo que ofrezca cada comercializadora. En este siguiente bloque vamos a explicar cómo se fija el precio en el mercado mayorista de la electricidad. Las empresas generadoras venden esta energía a las empresas comercializadoras, que a su vez cobran la electricidad al consumidor final. Todas las empresas generadoras deben cobrar lo mismo por la electricidad a las empresas comercializadoras. Aquí es donde entra el OMIE, que gestiona el mercado eléctrico en España y Portugal. Es el encargado de fijar el precio de la energía en un mercado mayorista a través de un sistema de subastas, coordinando la oferta y la demanda y estableciendo los precios de la energía. Esto se conoce como el proceso de casación. En esta diapositiva, a través de estos gráficos, voy a explicaros el proceso. En la demanda están las comercializadoras y con la oferta los generadores, haciendo que todos los agentes compren y vendan a dicho precio casado, que por tanto será igual para todos. Y este proceso se realiza cada hora. Este mercado funciona de forma marginalista, es decir, la energía entra por orden de coste y la última de ellas en participar marca el precio de la electricidad en conjunto. La demanda en la figura se aprecia cómo se ordenan los compradores empresa, comercializadoras, línea azul, en función de cuánto están dispuestos a pagar, ordenadas de mayor a menor, de izquierda a derecha del gráfico. La oferta se muestra a los vendedores empresas generadoras, línea verde, en función en cuánto están dispuestos a cobrar, ordenados de menor a mayor, de izquierda a derecha del gráfico. Así, las empresas generadoras de energías renovables, por ejemplo, venderán su energía a un precio bajo para asegurar venderlas, ya que no suelen contar con opciones de almacenamiento y desperdician la energía que no venden. En el extremo contrario se encontrarían las empresas generadoras de energía no renovables, debido a los costes más elevados de las fuentes de energía que utilizan. Parte derecha del gráfico, es decir, no sería lo mismo utilizar como fuente de energía el sol que el gas o la energía nuclear. Cabe mencionar que este proceso se realiza por cada hora del día, durante el día anterior, es decir, el precio del lunes a la 1 se establece el día anterior, domingo a la 1, y por supuesto, dentro de cada día, a través de un mercado intradiario, se podrían modificar los valores ligeramente para ajustarse a la situación real de la red en ese momento. Asimismo, ahora se ha podido comprender por fin cómo funciona el mercado eléctrico español. Se puede llegar a entender mejor que aquellos días donde existe una gran demanda de electricidad, por ejemplo en verano, es donde hay poca oferta de energías renovables y barata en relación a la enorme cantidad de energía consumida de esta época del año. El precio casado será muy superior, porque la línea azul se desplazaría hacia la derecha y por tanto cortaría a la línea verde en un punto mucho más elevado. Economía pura. Sin embargo, esto no es lo que paga el consumidor final, ya que esta parte solo supone el 35% sobre el recibo final. Tras aclarar las relaciones a nivel más general que existe entre los distintos agentes del mercado eléctrico español, a continuación te explicaré las unidades en las que puedes
medirse la electricidad para que no te suenen nunca más a chino y para que conozcas las equivalencias que existen entre las distintas. Los generadores venden energía eléctrica en megavatios hora como unidad de medida al consumidor final. Pero para comprender esta unidad de medida, en primer lugar habrá que partir de su unidad base, el vatio, que se mide, que se utiliza para medir la potencia eléctrica que necesita cualquier aparato eléctrico para funcionar. Así, por ejemplo, un frigorífico y un lavavajillas necesitan 350 vatios y 2200 vatios respectivamente, asumiendo que el frigorífico y lavavajillas se usen durante 2 horas. Ahora bien, para calcular lo que hay que pagar por tener funcionado los aparatos eléctricos, se deberá considerar el tiempo de funcionamiento de estos. Para eso se tiene en cuenta la cantidad de energía, vatios, que se gasta en una hora. El frigorífico y la vajilla se utiliza la unidad base que mide la potencia eléctrica, el vatio. Pues habría situaciones donde se consuman muchos vatios y para ello se utilizan múltiples de estos. Por ejemplo, para la factura mensual de la luz de un hogar donde están en funcionamiento muchas horas dicha nevera y lavavajillas y muchos otros electrodomésticos, se utilizan los kilovatios hora. El kilovatio hora equivale a 1000 voltios hora, es decir, sería como multiplicar el vatio por 1000. Como curiosidad, según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, en España el consumo mensual medio por hogar es de 290 kilovatios, lo cual demuestra el uso en la práctica de los kilovatios, en vez de el uso de 290.000 vatios hora. En términos de compraventa de energía entre los ofertantes y compradores de la misma se utilizan los megavatios hora, donde un megavatio hora equivale a 1.000.000 de vatios hora. Por su parte, para calcular la energía consumida para todo un país, se llega a usar hasta los gigavatios, que se equivaldría a 1.000 millones de vatios hora. En resumen, la factura eléctrica o factura de luz es el resultado de la suma de 3 componentes: la energía contratada, término de consumo, la consumida por el cliente y los costes regulados o peajes, los impuestos como el IVA o los impuestos especiales de electricidad. Los costes regulados son los que debemos abonar por el transporte y la distribución de la electricidad, que está a cargo de la Red Eléctrica de España. Estos últimos son siempre fijos, por lo que el precio de la luz solo puede variar en función del precio que se establezca por el OMIE y otras empresas distribuidoras. Muchos de los consumidores no saben cómo responder a esta pregunta: ¿en qué mercado eléctrico estás tú? Y eso es algo primordial, ya que el precio de la luz dependerá en parte de esta decisión. Desde hace unos años, en España, el mercado eléctrico se liberalizó, por lo que surgieron diferentes empresas comercializadoras que compran energía y la venden al resto de los consumidores. Como cualquier otro mercado, cuando entra la competencia, los precios bajan, ya que cada empresa puede elegir los márgenes de beneficio y por lo tanto puede elegir ganar o cobrar más o menos dinero por el mismo producto. Pero la liberación no se ha completado del todo y aún existe el mercado regulado. Ambos tipos de mercados comparten los gastos fijos que hemos mencionado anteriormente. La única diferencia es el precio que cobran por la electricidad. De la primera tarifa que os voy a hablar es la PVPC, que es precio voluntario para los consumidores. Es la propia y única del mercado regulado y el precio cambia cada hora y cada día según la oferta y la demanda de quienes producen energía y de esta subasta de la que hemos hablado antes. Esta curva de precios tan compleja se aplica en la factura de forma que pagarás más en las horas más caras y menos en las horas más baratas. Este precio se publica con un día de antelación, permitiendo a los consumidores adaptar su consumo a las horas más económicas. Esta solo puede ser ofrecida por las comercializadoras de referencia designadas por el Gobierno. ¿Quién puede acogerse al PVPC? Pueden contratar este tipo de oferta aquellos que tengan una apetencia contratada no superior a 10 kilovatios. A continuación voy a hablar de algunas ventajas.
En este caso sería, pues la primera sería la transparencia, los precios son públicos y se pueden consultar en tiempo real, lo que permite a los consumidores estar informados sobre el coste de la electricidad. En el siguiente punto hablaríamos sobre el fomento del ahorro energético. Al estar expuesto a precios variables, los consumidores pueden ser incentivados a modificar sus hábitos de consumo para aprovechar las horas de menor coste. Sin permanencia. Y por último sería el acceso al bono social. Es la única tarifa que permite solicitar el bono social. Si cumples los requisitos, el bono social está destinado a consumidores con menos recursos y se aplica un descuento entre el 25 y el 40% respecto a la tarifa. A continuación os voy a hablar de algunas desventajas. En el primer punto hablaríamos de la variabilidad de los precios. Los precios pueden fluctuar según el mercado. Para aquellos que prefieren la estabilidad y la previsibilidad en sus facturas, una opción más adecuada podría ser una tarifa fija. Menor oferta de descuentos en comparación con las tarifas del mercado libre. Y luego hablaríamos de la dependencia del mercado mayorista. Los consumidores están sujetos a los cambios y volatilidad del mercado mayorista de electricidad en momentos de alta demanda o crisis en el mercado energético. Los precios pueden aumentar significativamente, lo que podría resultar en sus facturas más elevadas. La siguiente tarifa de las cuales voy a hablar sería la del mercado libre. El precio no solo lo fija la oferta y la demanda, sino que son las propias empresas las que eligen este precio y son precios por kilovatio hora fijos. Es decir, pagarás un precio fijo que se multiplicará por la cantidad de electricidad que consumas. Algunos beneficios más destacados serían pues el precio es más competitivo. En el mercado libre, las compañías eléctricas pueden ofrecer tarifas competitivas, lo que puede resultar en precios más bajos en comparación con la tarifa regulada. Las tarifas fijas, muchas empresas ofrecen tarifas fijas, lo que significa que el precio de la electricidad se mantiene constante durante un periodo determinado, facilitando la planificación del presupuesto. El tercer punto podríamos hablar que sería la variedad de las ofertas. Hay una amplia gama de opciones y planes disponibles, lo que permite a los consumidores elegir la tarifa que mejor se adapte a sus necesidades y hábitos de consumo. Y por último estaríamos hablando de promociones y descuento. Las compañías suelen ofrecer promociones y descuentos y bonificaciones que pueden hacer que la factura de electricidad sea más económica. En resumen, el mercado libre de electricidad ofrece flexibilidad y la posibilidad de encontrar tarifas competitivas, pero también puede presentar desafíos en términos de comparación y transparencia. Algunos contras pueden ser la complejidad en la comparación. Con tantas opciones disponibles puede ser complicado comparar tarifas y entender cuál es la mejor opción para el consumidor. El compromiso de permanencia. Algunas ofertas pueden incluir cláusulas de permanencia, lo que significa que si decides cambiar de comercializadora antes de que termine el contrato, podrías enfrentarte a una penalización. Y menor transparencia. A veces las condiciones de las tarifas pueden no ser tan claras como el mercado regulado, lo que puede llegar a sorpresas en la factura. ¿Con qué tarifa nos quedamos? La respuesta es muy compleja, ya que cada consumidor tiene unas circunstancias y hábitos de consumo diferentes. Mi consejo sería que es importante investigar y comparar opciones antes de tomar una decisión. Échale un ojo a las diferentes posibilidades y elige la tarifa que mejor se adapte a ti. Junto a este taller hemos colgado un manual para que podáis entender mejor la factura, en la cual se explica detalladamente cada una de las partes de la factura y se dan consejos prácticos de cómo ahorrar en la factura. Muchas gracias, ya hemos concluido el taller. Agradeceros vuestra atención. Espero haberos podido ayudar en la comprensión del panorama y mercado actual de la energía, la estructura del sistema energético y de cómo se marcan los precios de la luz para el consumidor final. Animaros a que vengáis a conocerme. Estamos de forma presencial en el ayuntamiento los miércoles de 9:30 a 1:30, previa cita. El teléfono de contacto sería el 648 40 43 64, de lunes a viernes de 9:30 a 1:30 a través de WhatsApp. Y también podemos atenderos en el correo electrónico que sería info@otcburguillosdetoledo.org. Y por último quiero hablaros sobre la temática del siguiente taller, en el cual vamos a hablar sobre la introducción de la eficiencia energética en el hogar y en el cual entrevistaremos a un ingeniero especializado en eficiencia energética. Hasta el próximo taller.